Este lunes inició en Francia el juicio contra Gérard Depardieu. El actor francés se enfrenta a acusaciones por agresión sexual, sumado a una larga lista de señalamientos similares en los últimos años. Este es uno de los casos de más alto perfil relacionados con este tipo de delitos, que deja observar cómo figuras que parecían intocables son llevadas ante la justicia en medio de debates sobre el consentimiento y el abuso de poder. Para hablar de este tema saludamos a Juliana Servent. Ella es encargada de comunicación por la igualdad de género en la Fundación de FEM, una organización dedicada a la promoción de los derechos de las mujeres en Francia. En primer lugar, le quiero dar las gracias por estar con nosotros y preguntarle qué tan significativo es que este juicio haya avanzado y qué mensaje envía sobre la voluntad de Francia de juzgar a figuras influyentes. Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias. Este juicio es la primera vez en Francia que se lleva a una figura tan importante como Gérard Depardieu al banco de los acusados. Tiene, por lo tanto, una importancia muy significativa para el tratamiento de las violencias sexuales y, sobre todo, para el tratamiento de violencias sexuales cuando hay implicados personajes tan importantes de la cultura francesa. Esto fue gracias, obviamente, a un movimiento que empezó ya hace unos años, como sabemos, el movimiento Me Too a nivel global, en donde muchas mujeres empezaron a tomar la palabra, a hablar de agresiones sexuales en la industria cinematográfica y de la televisión, pero también de otras industrias como son las ciencias, la academia, la política, y desató una ola de denuncias de mujeres que fueron víctimas de violencias. Este movimiento, por supuesto, llegó acá también a Francia, llegó a la industria del cine, sobre todo, y con la acusación de Gérard Depardieu, que viene teniendo acusaciones desde hace muchos años. Es muy importante que él haya sido llevado a juicio y estamos expectantes de los resultados para ver qué precedentes puede dejar esto para la protección de las víctimas en este tipo de crímenes. Pues es interesante que nos hable del Me Too porque desde luego ha desencadenado cambios, condenas emblemáticas, cambios en la industria también en otros países. Como bien ha dicho, también ha influenciado a Francia, a muchos otros países. Pero en este punto, ¿qué diferencias puede haber de lo que está pasando en Francia o de ese proceso también en el país con lo que se desencadenó en su momento en Estados Unidos? Diferencias vemos pocas, yo creo que hay muchas más similaridades porque vienen de las mismas estrategias del lado de los acusados, de los autores de estos crímenes y de la misma reacción de las víctimas o de las mujeres que pueden tomar la palabra. Creo que el movimiento Me Too tuvo un impacto muy positivo en el sentido de que hubo muchas mujeres que a partir de ese hashtag, a partir de escuchar a otras víctimas, se animaron a tomar la palabra, se animaron a denunciar. En Francia este impacto se vio muy claro, aumentaron las denuncias por casos de violencias sexuales y conyugales también. Te diría que casi un 100% de aumentaciones año a año vemos desde la Fundación de FEM, algo que es, por supuesto, muy importante de abrir estas puertas, de escuchar la palabra de las víctimas. Esto fue un impacto muy positivo del movimiento Me Too. Pero también tuvo ciertos impactos negativos porque a esta ola de denuncias no siguió un apoyo del Estado, no fueron apoyadas con el cambio de leyes que las protejan y no fueron apoyadas asignando más fondos a proteger a las víctimas. Por otro lado, otro impacto sobre todo que se vio en el caso de Gérard Depardieu en Francia fue que hubo un gran apoyo al actor de figuras públicas muy importantes del sector del cine y de la televisión que firmaron, por ejemplo, una columna en solidaridad al actor, diciendo que seguramente las acusaciones eran mentiras, y sobre todo de parte del presidente Emmanuel Macron, que acusó a una casa de hombres que intenta desprestigiar ciertas figuras icónicas de la cultura francesa. Entonces vemos un impacto de los dos lados, denuncias que avanzan, pero también una cultura patriarcal que intenta detenerlas. Me interesa mucho que hable de este caso del presidente porque podría ser paradigmático. Hemos visto una diferencia quizás en el caso de Gisèle Pelicot, ahí sí que ha habido un apoyo más amplio de prácticamente todo el arco político y social francés.
pero son intocables todavía muchas de estas figuras importantes como Gerard Depardieu que enfrentan las víctimas en casos como el de este que estamos viendo hoy. Exacto. Nosotros lo que decimos desde la Fundación de FAM y desde el movimiento feminista es que no hay figuras intocables, que estos juicios están sucediendo, que la palabra de las víctimas se está empezando a escuchar. Esto nos parece muy importante destacarlo, pero es verdad que hay que saber que hay una impunidad que está asegurada por un sector que niega estas violencias, que de alguna manera avala estos comportamientos, y es un sistema entero que asegura la impunidad de estas figuras de poder, que utilizan ese poder para poder cometer estas agresiones. Entonces, es muy importante ver los dos lados de la moneda, y sobre todo es muy importante desde el Estado tomar conciencia y acompañar a las víctimas, creer en su palabra, escucharlas, entenderlas, poner a disposición recursos que en estos juicios ayuden a las víctimas y defiendan a las víctimas y que no estén del lado del agresor. Pues nos habla de esa falta de acompañamiento del Estado, de falta de recursos. ¿Qué necesita ahora mismo Francia mejorar? Bueno, justamente en la Fundación de FAM nosotros trabajamos por una ley integral contra las violencias sexuales. Trabajamos en una coalición de más de 100 asociaciones expertas en derechos de la mujer y de la infancia y proponemos más de 130 medidas para mejorar el tratamiento de las violencias sexuales. Entre estas te puedo citar algunos ejemplos muy importantes y muy pertinentes, en particular para el caso de Gerard Depardieu, por ejemplo, que haya una mayor inversión económica de parte del Estado. Se necesita mejorar la atención a las víctimas, optimizar las investigaciones y fortalecer la cadena judicial con fondos, con dinero concretamente. Por otro lado, pedimos por una especialización de la justicia para tratar este tipo de casos. Se necesita una justicia realmente especializada. Los jueces y otros profesionales del sistema judicial deben recibir formación continua sobre la violencia sexual para evitar prejuicios sexistas. Otro punto muy importante es la protección integral de las víctimas, es decir, implementar medidas de protección inmediatas para las víctimas de violencias sexuales y sexistas, que se garantice la confidencialidad, que se incluya apoyo psicológico, legal y económico, y sobre todo que se centren las investigaciones en el comportamiento y las responsabilidades del autor de las violencias, es decir, que el centro, que el foco esté en el autor y en el acusado y no en las denunciantes. Y por otro lado, otro punto muy importante que se vio en el caso de Gerard Depardieu es considerar que ciertos delitos sexuales no se pueden prescribir. Esto permitiría que las víctimas busquen justicia sin importar el tiempo que haya transcurrido y que se reconozca el impacto duradero de estos crímenes. Y esto sobre todo, por ejemplo, en crímenes que conciernen a menores de edad o en crímenes que sucedieron de una manera serial. Claro. Estas son algunas de las medidas, en resumen, más importantes que pedimos. Bueno, ya para acabar, estamos desde luego ante un caso que podría ser paradigmático. ¿Qué esperan que surja de este caso, más allá de una posible condena? ¿Podría marcar un antes y un después, como bueno, en otros casos, como en la vecina España pudo ser el caso de la manada de los Sanfermines de Pamplona o casos más recientes también? Sí. Por empezar, esperamos una acusación, esperamos que se haga responsable a Gerard Depardieu como a otros agresores, que se hagan responsables de sus actos, que la justicia reconozca el derecho de las víctimas a poder denunciar en tranquilidad, a poder tomar la palabra y a saber que van a ser escuchadas y que van a ser asistidas. Creo que casos como estos que tienen tanto reconocimiento en los medios, pero por supuesto que no son los únicos, traen el ejemplo que cambie la jurisprudencia, traen el ejemplo a que se modifiquen las leyes, que se ponga el centro en las víctimas y sobre todo alientan a que haya más denuncias de parte de las víctimas. Y sobre todo también me parece que pone en evidencia cuáles son siempre las estrategias de defensa de los acusados. Es decir, se habla siempre de negación de los hechos, se acusa siempre de un complot para desprestigiarlos y sobre todo se culpabiliza a las víctimas porque buscan reconocimiento o fama o dinero. Entonces, que los medios sigan hablando de estos casos es muy importante para poner en el foco estas dinámicas y atacarlas a futuro.
Pues Juliana Servent, muchísimas gracias por estar esta mañana nuestra aquí en France 24 y esperemos que se cumplan un poco las expectativas de lo que tienen sobre este caso. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a despedir, pero volvemos en apenas un par de minutos con mucha más información aquí en las mañanas de France 24.